Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Arlet y hoy quiero hablar de un tema que últimamente me han cuestionado mucho en mis sesiones de terapia y es sobre qué hacer para poder liberar el miedo, para poder liberar esas emociones que nosotros llegamos a sentir como miedo, como tristeza, ira, enojo, esos resentimientos. ¿Qué hacer? ¿Cómo poder lograrlo? A veces nuestra mente se ancla tanto a esas situaciones que nosotros experimentamos que nos cuesta a veces trabajo prestar atención a lo que realmente sucede. Muchas veces les he compartido y les he dicho, no vemos al mundo como es, sino vemos al mundo como somos internamente. De esa manera nosotros interpretamos, asumimos, nuestra mente está preparada o está condicionada y programada para interpretar todo lo que observa. Interpretamos, suponemos, asumimos muchas cosas y eso nos lleva a muchos conflictos, porque cada quien está teniendo su propia percepción, cada quien está teniendo sus propias experiencias y de acuerdo a todas esas experiencias que nosotros hemos tenido en el pasado, es como nosotros interpretamos, es como nosotros vemos el mundo. Entonces, es bien importante tener en cuenta eso, que lo que yo estoy viendo, primero, tener en cuenta esa situación, que lo que yo estoy viendo, que lo que yo estoy experimentando, es parte de mi propia experiencia y es algo que tiene todo que ver conmigo, que es algo que me corresponde a mí resolver, que la manera en que yo veo todo lo que me sucede, esos conflictos, esas situaciones que yo estoy experimentando cada día, me están guiando para resolver algo. Pero ¿qué sucede? Que durante mucho tiempo, a lo largo de la vida, nos han enseñado y nos han programado de esa manera para bloquear todas esas emociones densas, para no sentir y para evadir, para salirnos por la tangente porque no queremos estar tristes, no queremos estar enojados, no queremos sentirnos ansiosos, depresivos, etc. Entonces, en nuestra cultura, nuestra manera de vivir ha sido condicionada a la represión, a no sentir. Y normalmente nosotros, cuando tú estás triste o cuando una persona está triste, normalmente te dicen, ay, no estés triste. O si te ven llorando, te dicen, no llores, no llores. Y al final todo eso lo que hace es bloquear esa emoción porque nos hacen pensar y sentir que lo que yo siento está mal, que mis emociones densas como tristeza, angustia, preocupación, miedo, ira, enojo y todo eso que yo experimento de manera negativa porque así no lo han hecho ver que eso es malo, yo no quiero ser una persona mala. Entonces, obviamente yo voy a querer reprimir esas emociones, porque como es algo malo, yo no quiero verme mala persona. Entonces, limitamos y nos privamos de sentir. Tenemos que tener en cuenta una cosa, las emociones tienen su propósito todas, no son ni buenas ni malas. Las emociones simplemente son para experimentarse. Y está bien sentir enojo, está bien sentir miedo, está bien incluso sentir envidia, sentir rechazo, sentir asco, está bien, es parte de tu experiencia, es parte de algo que venimos a vivir y experimentar aquí. Cuando tú quieres reprimir algo y quieres que no sentir esa situación, obviamente eso se vuelve cada vez más fuerte. Tenemos que aprender a sentir, porque si no te has dado cuenta, o al menos yo cuando pasé por mucho tiempo, cuando yo pasaba mis momentos de depresión, pues obviamente todas las personas en su intento y en ese acto amoroso de la familia, de tus personas cercanas, de tu círculo cercano,
En ese acto amoroso por protegerte te dicen que te dediques a otra cosa, que hagas otra cosa, que te vayas de compras, que te vayas a divertir, o sea, al final te invitan a distraerte. Porque esa es la manera de proteger de cierta manera a alguien que está pasando por un momento, o sea, no sentir. Vete a distraer, vete de fiesta, tómate unas cervezas, tómate un alcohol, o sea, pero no sientas. Y aquí, para que nosotros podamos realmente liberar cada emoción, tenemos que darnos la oportunidad de sentirlo. No nos vamos a liberar de esas emociones mientras estén reprimidas, mientras yo me esté negando a sentir. Hasta que yo me dé la oportunidad de sentarme 5 minutos por lo menos a sentir y a reconocer qué estoy sintiendo y dónde siento esa emoción que siento. A veces lo sentimos en la cabeza, a veces lo sentimos en el pecho, a veces en el estómago, a veces hasta en la espalda, en los hombros. Se sienten, las emociones físicamente se sienten. Cuando uno está enojado, cuando uno recibe una impresión o una mala noticia, o incluso la alegría, cuando nos dan una muy buena noticia, sientes algo en tu cuerpo y se siente en una parte del cuerpo. Cuando nosotros experimentamos una emoción cualquiera, no importa si es tristeza o alegría, es lo mismo. Estamos son emociones y tenemos que aprender a verlas como tal, a no juzgarlas. Porque aquí es donde nos perdemos la gran mayoría de las personas. Juzgamos lo que sentimos, porque nos sentimos malas personas, porque ¿cómo yo voy a sentir envidia de alguien? No, yo no soy una persona envidiosa, no, para nada, yo no. O sea, ¿cómo crees? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo piensas eso de mí? Porque realmente no nos atrevemos a sentir y a expresar las emociones como tal, para no ser rechazados, incluso para estar en un círculo en el que quizá no es mi círculo, pero para pertenecer en un círculo social, me obligo a hacer cosas, a decir cosas, a sentir cosas que realmente no soy yo, que no pertenecen a mí, pero para no sentirme excluido, para no sentirme fuera de ese círculo, pues yo me voy a someter a esas conductas que a lo mejor yo no quiero, y eso obviamente genera mucha situación dentro de nosotros mismos, porque genera conflicto, porque estoy yendo en contra de mí, estoy yendo en contra de mis propios sentimientos y me estoy siendo desleal, soy desleal conmigo. Entonces eso en algún momento de nuestra vida, pues obviamente va a tener una repercusión en el cuerpo físicamente, porque hay incongruencia, porque lo que yo siento y lo que yo quiero hacer va en contra de lo que realmente quiero hacer. Y te voy a poner un ejemplo muy claro normalmente, y algo que yo he visto incluso en mi familia. O sea, las personas que tienen nietos, normalmente a veces tenemos que tener en cuenta que nosotros a veces como hijos luego no nos ponemos en el lugar de los padres y asumimos que por el simple hecho de que ellos son nuestros padres nos tienen que ayudar a cuidar a los nietos. Y resulta que a veces las abuelitas pues no quieren hacerlo, pero se obligan a hacerlo porque es el deber, porque es ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le voy a decir que no? Yo estoy cansada, yo quisiera estar dormida en este momento, no quiero niños, pero me obligo, porque si le digo que no, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que soy una mala madre, que soy una mala abuela, que no los quiero, que no me importan. Y realmente es que vamos en contra de nosotros todo el tiempo. No nos damos a la oportunidad de decir, no, esta vez me siento cansado, me siento cansada y no quiero hacerlo porque quiero.
O sea, tener esa plena libertad de decir sí cuando quiero decir que sí y no cuando quiero decir que no. No ir en contra de mi propio sentir, porque me estoy traicionando. Me estoy siendo desleal a lo que realmente yo quiero hacer. Entonces, cuando yo empiezo a privar, a evadir, a generar conflictos a nivel emocional dentro de mí por darle gusto a otras personas, porque siempre, por lo regular es así, siempre por darle gusto a alguien más, nos sometemos a hacer cosas que no queremos hacer. Vamos a lugares a donde no queremos ir, estamos con personas con las que no queremos estar, hacemos cosas que no queremos hacer solamente por estar y pertenecer a un círculo social, porque si yo me siento excluido, no, siento que me muero. Yo para sobrevivir, mi mente primitiva para sobrevivir necesita pertenecer en algún lugar. No puede estar excluida porque se siente perdida. Entonces nos obligamos a veces a hacer cosas que no queremos hacer por el simple hecho de darle gusto a alguien más. Nos sometemos a otras personas. Hacemos muchas cosas para que las personas también no se vayan. Generamos muchos conflictos en nuestro interior. Pero en el momento en el que yo me siento a reconocer que en efecto yo no quiero hacer eso, y yo me empiezo a cuestionar, a ver, realmente quiero hacer eso que me dicen que haga, o realmente quiero hacer esto, quiero ir a ese lugar, quiero estar con esta persona, si quiero hacer esta situación en este momento o no la quiero hacer. Sí quiero, hay que aprender a reconocer nuestras emociones, a sentir qué es lo que yo estoy sintiendo en este momento, qué me genera esta situación. Cuando yo empiezo a observarme, cuando yo me presto atención, me siento por lo menos 5 minutos a reflexionar durante el día. Hacerlo durante la noche. Yo te sugiero que durante la noche te des por lo menos 10 minutos de tu tiempo para sentarte a reflexionar lo que hayas experimentado durante el día. ¿Qué sentiste durante el día? ¿Te sentiste bien con lo que comiste, con lo que desayunaste? ¿Hiciste lo que querías hacer durante ese día o te obligaste a hacer algo diferente? ¿Qué querías hacer? ¿Querías salir o querías quedarte en casa? Cuestiónate todo lo que sientes. A veces hasta nos obligamos a ir a trabajar. A veces ya no queremos ir a trabajar. A mí me pasó mucho tiempo y muchas veces, por mucho tiempo, que yo lloraba porque yo ya no quería estar en ese trabajo. Yo lloraba literal, me ponía como un niño chiquito de 5 años que no quiere ir a la escuela. Así me veía yo y así me sentía realmente. Es que no quiero ir a ese trabajo porque no me siento a gusto, porque me siento muy el ambiente pesado, el trabajo es demasiado para mí, no me siento a gusto con lo que yo estoy haciendo. Pero me obligué a ir. Y eso me llevó a muchas situaciones de enfermedad físicamente. Pero en ese momento hay tanto miedo detrás, hay tantísimo miedo detrás de esas emociones, que puede más el miedo y nos paraliza mucho el miedo a reaccionar y a tomar otras decisiones. Porque es miedo a que si yo no voy a trabajar, me voy a quedar sin comer y me voy a morir de hambre. No voy a tener para pagar mi renta o para pagar mis cuentas, no voy a poder hacer muchas cosas, no voy a poder pagar la escuela de los hijos, eran muchas situaciones de miedo y el miedo al final nos ancla y nos hace hacer cosas que no queremos hacer en ese momento. Nos obligamos a hacer muchas cosas por miedo a lo que pueda suceder. Y no nos arriesgamos a ver, ¿y qué pasaría si yo no voy a trabajar? ¿Qué pasaría si me busco alguna otra actividad? Si esto no me gusta y ya no me está
dando paz a mi vida, ¿qué sí puedo hacer? Que me sienta yo tranquila o tranquilo y que me dé esa tranquilidad para yo disfrutar eso que hago. Porque es bien importante que cualquier cosa que hagas, tú te sientas feliz con lo que estás haciendo, que te sientas satisfecho con lo que estás haciendo y no te sientas sometido, no te sientas obligado a hacer algo que no quieres hacer. Es bien importante prestar atención a tus sentimientos, prestar atención a lo que tú estás pensando, prestar atención a para qué tú sientes lo que sientes. No se trata de reprimir las emociones, sino simplemente darte la oportunidad de sentirlo sin juicio y decir, sí, siento enojo por esta situación, me da muchísimo coraje que esta persona habló mal de mí, pues ¿cómo no me voy a enojar? Pero no me castigo por sentir enojo, no me castigo por sentir envidia incluso. ¿Cuántas personas se justifican para no verse mal, decir, no, es que yo te tengo envidia de la buena? Yo te tengo envidia de la buena. Déjame decirte una cosa, no existe envidia de la buena. Envidia es envidia y genera lo mismo si lo dices, es envidia de la buena. No, hay que aprender a reconocer nuestras emociones tal cual son. Si siento envidia, digo siento envidia. Si siento enojo, enojo. Si siento rechazo, si siento coraje, si lo que sea que yo estoy sintiendo, si me siento deprimido, si me siento ansioso, yo me doy la oportunidad de realmente sentirlo, de reconocer, de observar. Es como ya te vi, te veo, te siento, sé que estás ahí, sé que me estás queriendo ayudar. Sé que tienes miedo. Al final, ten en cuenta una cosa. Nuestras emociones, al final, todas esas reacciones que nosotros llegamos a tener, no son más que esas heridas que no hemos resuelto desde nuestra infancia. Y no actuamos desde ese niñito herido o de esa niña herida que no ha sabido resolver conflictos. Y reaccionamos como si fuéramos niños. Nos hacemos nuestros berrinches y hacemos nuestros dramas como cualquier niño. Seamos conscientes y seamos realistas en esa situación. Porque cuando veámoslo desde el punto de vista en una relación de pareja, en la que si yo no tengo resueltas mis situaciones internas, voy a actuar todo el tiempo con el miedo, como una niña. Si yo tuve una experiencia en donde fui abandonada de niña, pues yo voy a actuar y voy a hacer todo lo posible para que no me dejen, para que no se vayan. Y me voy a someter y voy a hacer muchísimas cosas y voy a pasar por encima de mis propios sentimientos y de mí misma con tal de que esa persona no se vaya. Pero eso es lo que hace un niño. Actuamos desde nuestro niño y reaccionamos desde nuestro niño herido porque no sabemos. Cuando tú te permites sentir, esa es la clave principal para poder liberar la emoción y para que esa emoción no sea más grande. Sentirla, reconocer que lo sientes, reconocer que estás enojado, reconocer que tienes miedo. Ahora, hay algo bien importante que te quiero comentar aquí. Nosotros hablamos de muchas emociones, pero en realidad solamente existen dos emociones. Realmente solo hay dos emociones, que es el amor y el miedo. Y lo único que nosotros experimentamos con cada una son los efectos de esas mismas emociones. Y creo que en algún momento les he compartido esto. Experimentamos los efectos de esas dos emociones. Y la emoción del amor está guiada a través del espíritu, de tu espíritu. Nuestra mente está dividida entre la parte consciente y la parte inconsciente. Y en la parte consciente, ahí está la mente santa de Dios. Y ahí es donde habita y donde mora el Espíritu Santo.
en ti. Cuando tú estás guiado a través del Espíritu, vas a experimentar esas emociones o los efectos de esa emoción, que es el amor. El Espíritu Santo está guiado por el amor está guiado por el Espíritu Santo. Y de la parte inconsciente, que es nuestra mente condicionada, la que ha sido programada desde el momento antes de nacer, desde el momento en que fuimos gestados, todos esos recuerdos, todas esas memorias, toda esa información que traemos a nivel transgeneracional, todo eso está en nuestra mente condicionada. Y nuestra mente condicionada está activa al 95%. Y eso ya se los he compartido en algún momento también. Entonces, si en esa parte inconsciente está el ego, es el ego. Todo lo que nos mueve es el ego. Entonces, en esa parte del ego está el miedo. Detrás de cada emoción que experimentamos hay miedo. Detrás de la ira hay un miedo. Detrás de la tristeza hay un miedo. ¿Cuántas personas, incluso cuando están en una situación de mucho terror, se hacen los encabronados para que nadie les diga nada? Y yo he experimentado y he conocido varias personas así, que prefieren enojarse porque no saben lidiar con el miedo que sienten. Y es una máscara que le ponemos a esa emoción, al sentir miedo. Detrás de toda emoción hay un miedo. Detrás de cada emoción densa hay miedo, hay culpa. Y cuando nosotros tenemos y nos sentamos a observar esos miedos, esas culpas que llegamos a experimentar, todo empieza a disiparse, empieza a bajar la tensión, porque tengan en cuenta que ese ego es como nuestro niño herido, es nuestro niño herido que lo único que quiere es llamar tu atención. Lo único que quiere es protegerte para que tú no sufras, para que tú no experimentes situaciones dolorosas como ya lo experimentaste en el pasado. Entonces te va a llevar a tener experiencias todavía más dolorosas. Porque él cree que te ayuda. El ego cree que hace todo para ayudarte, pero lo único que hace es bloquearte. Lo único que hace es llenarte de miedo todo el tiempo. Lo único que hace es que tú no te observes a ti misma y que todo lo veas fuera de ti. Que todo lo veas afuera. Entonces, las emociones están hechas para sentirse. Y tienes que hacer a un lado el juicio, tienes que hacer a un lado las críticas sobre ti mismo, porque si no, entonces vas a seguir sometido en el miedo y vas a seguir sometido en esa tristeza, en ese enojo, en esa situación que no te deja avanzar. Tienes que permitirte sentir y decirle a tu niño y reconocerte, sé que tienes miedo. Sé que estás apanicado en este momento, sé que te sientes cansado, sé que lo que sea que estás sintiendo lo sé, lo puedo ver, lo veo, lo siento. Estoy aquí para ayudarte, no tengas miedo, no pasa nada. Tenemos que ser con nosotros mismos ese padre o esa madre que quisimos tener en nuestra infancia y no pudimos. Ser con nosotros mismos de esa manera como queríamos que fueran con nosotros y que no fueron en su momento, porque cada quien va haciendo las cosas de acuerdo a su propio entendimiento y no podemos juzgar las acciones o las actitudes y los comportamientos de nuestros padres, porque ellos también van cargando situaciones con ellos mismos y cada quien va haciendo lo mejor que puede. Entonces, cuando yo me hago cargo de mí, cuando yo reconozco que sí, que estoy herida, que tengo mis situaciones ahí que no he podido resolver, que no he podido resolver, yo me abro a muchas posibilidades. Me abro a las posibilidades de transformar esa situación.
cada emoción que sentimos, sobre todo el miedo, sobre todo la tristeza, la ira y todas esas emociones densas, son como si fueran niños que le están hablando a su mamá y la mamá no le hace caso. Hasta que pega de brincos o se revuelca en el piso y entonces la mamá ya, ahora sí ya voltea a verlo. Es exactamente lo mismo. Cuando tú le haces caso a tu hijo, a la primera, ya no se hace más drama. Es lo mismo con nuestras emociones. Cuando yo le presto atención y la observo desde el momento en el que yo lo estoy sintiendo y lo estoy experimentando, desde ese momento yo me estoy dando la oportunidad de sentirlo, de vivirlo y hago que eso no se haga más grande. Porque ahorita la gran mayoría de las personas ya están como en un hoyo express. Ya tienen ahí muchísimas emociones acumuladas durante años. Y les cuesta trabajo soltarlo. Por lo mismo, entonces tenemos que aprender a sentir. ¿Cuál es el camino para liberarte del miedo, para liberarte de todo lo que estás experimentando? Siéntelo. Siéntelo. Siente lo que estás sintiendo. Date la oportunidad de reconocerte en esa situación. Y no te juzgues por eso. No juzgues tus emociones. No hay emociones buenas ni malas. Son emociones. Todas estamos aquí para experimentar todo tipo de emoción. No tienes por qué juzgar si está bien o mal. No tienes por qué juzgar lo que está bien o mal. Porque hay experiencias y hay contextos en lo que para algunas personas algo que resulte malo puede ser algo muy bueno y que lo puede ayudar a salvarse la vida incluso. Porque no lo que sea bueno para mí, para otras personas, va a ser algo malo. Entonces no podemos medir lo bueno y lo malo. Todas las experiencias son eso, experiencias. Son experiencias solamente. No te dejes llevar por el juicio. Tienes que hacer a un lado el juicio. Tienes que aprender a verte de una manera compasiva, de una manera amorosa, de una manera en paz, para que tú puedas realmente experimentarte desde el amor y no desde el miedo. Tienes que aprender a ser amoroso contigo mismo. Tienes que aprender a ser compasivo contigo mismo, porque si tú no lo eres contigo, no lo vas a poder ser con los demás. Si tú no eres compasivo y amoroso contigo, no vas a poder hacerlo con nadie más. Y ese es el camino. Ese es el camino hacia esa transformación, ese es el camino para que tú puedas liberarte. ¿Cómo vas a liberarte de tus miedos y de esa densidad por la que estás atravesando ahora? Cuando te des la oportunidad de sentir. En ese momento. No tengas miedo a lo que sientas. Siente miedo más bien al no sentir. Siente miedo al volverte insensible. Ahí sí. Porque entonces si tú entras en un estado de insensibilidad, te puedes condenar a ti mismo y vas a experimentar situaciones sumamente dolorosas para ti. En el sentido profundo, una persona insensible se vuelve muy cruel y puedes causar muchísimo daño en su entorno sin darse cuenta. Entonces, es bien importante que aprendamos a abrazar nuestras heridas, abrazar lo que siento, abrazar lo que soy, sin miedo, sin juicio, sin crítica hacia mí mismo, para que yo pueda liberar, para que yo pueda experimentarme de una manera diferente y para que yo pueda ser libre. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no nos estamos viendo realmente como lo que somos, sino como lo que creemos que somos. Y no es lo mismo. No es lo mismo lo que tú crees que eres que lo que eres. Te estás viendo con otros ojos. Cuando tú aprendas
a verte a través de los ojos del Espíritu, créeme, en ese momento la situación va a ser completamente otra. Tu visión acerca de ti va a ser completamente diferente. Y entonces ahí vas a experimentarte desde el amor y no desde el miedo.